presentamos ya al señor ingeniero Leonardo Escobar Bravo, ex ministro de Agricultura. Como yo no, lo digo y no tengo problema, ¿no?, en decir todas las cosas que digo aquí, pero Leonardo fue para mí un excelente ministro de Agricultura en la época del presidente y el coronel Lucio Gutiérrez, y también generoso. ¿En serio? Sí. Y no solo sabe de agricultura, porque le escuchaba conversar con Sandro, hasta dirigente deportivo, ¿ah? Pues también. Antes de ser el ministerio fue dirigente. Es otra faceta, pero a los economistas nos donó 5 millones de sucres. ¿De sucres? Para el complejo deportivo. Claro. Ah, excelente. Él personalmente fue, así que doy fe. De lo deportivo también, porque obviamente su club Atleti de basquetbol. Bueno, eran rivales cuando usted estaba en Barcelona, entonces. Rivales en la cancha, amigos fuera de ella. Pero más frenteó el asunto fue Alfredo, su hermano. Pero Alfredo Escobar. Caso, siempre amigos. Y bienvenido, mi querido Leonardo. Qué gusto. Gracias, economista Clever Chica. Al lado de una joven como Kemerl, hace recordar usted la historia. Sí, Athletic Club, Comité Olímpico, el Super 9 que lo compré, el Super 9. Hice claro. Sociedad con Omar Quintana, sí. Clasificamos a Copa Libertadores, con la ayuda del Banco Amazonas yo traje a Mouso, Omar trajo a Jairzinho, la Turbina Vilés, los hermanos, sí, para que el Super 9 fue un equipazo. Claro, ¿no? equipazo. Economista Chica es apasionada parte de la economía del deporte. Del deporte. Sí, entonces, se hicieron grandes cosas. También tuvimos un gran presidente en MLE, que paz descanse, don Enrique Ponce. ¿Usted es emelexista, ingeniero? Sí. Excelente, hombre inteligente. Sí, Déjeme felicitarlo por sus buenas decisiones de la vida. ¿Usted tiene libro de MLE? Obvio, yo soy emelexista. Ya somos 2 contra 1. Sí, bueno, pero viene vestido con el color pues de MLE, ¿no? A veces, y le queda bien, pero a veces no más. Sí. Bueno, sí, el deporte, la verdad que el deporte es una cosa que se debe levantar en Guayaquil. Ojalá que el alcalde, prefecto, concejales, ministro de deporte, el Ecuador es uno solo, o sea, tenemos que hablar en términos generales para levantar el deporte. El deporte en Guayaquil se ha vendido menos. Y justamente hace poco también leíamos al inicio del noticiero que Guayaquil ya fue electa como la capital del deporte por para eso el le tocaba el 2026. tema. Ajá. O sea, en un el gran Parlamento logro Europeo. Así es. Un gran logro de la alcaldía de Guayaquil. Así es. Conseguir que la Comunidad Europea lo declare, pues, Guayaquil Deportivo de las Américas, ¿no? Entremos en materia, Leonardo. Tenemos cifras en hectáreas. Banano, tenemos banano principalmente acá. Sabes que las exportaciones todas son de la costa, excepto las flores. Y también pues, por ahí está el brócoli. Exactamente, el brócoli. En bananos. El banano, ¿cuántas hectáreas en producción? Tenemos 180.000 hectáreas, supuestamente. Acá me sale que son decreto. 340.000. ¿Cuánto? 340.000 hectáreas, que incluyen en este caso banano, plátano y orito. Las musáceas, esas son las musáceas, sí. ¿Qué más tenemos? En cacao, según la información acá hasta el 2024, Ecuador reporta una superficie de 609.750 hectáreas. Y me tomé la molestia de hablar también de la pitahaya, porque es un producto que se está escuchando mucho en los últimos años y se exporta también sobre todo a los Estados Unidos. Acá habla de que alrededor la pitahaya ha crecido con el tiempo y se planta en al menos 8.146 hectáreas actualmente. Con el conocimiento y la experiencia de Leonardo Escobar, esos resultados que yo diría, si los comparas con los de años atrás, son positivos, pero los gobiernos le han dado la atención al sector realmente, o es simplemente el esfuerzo personal, empresarial, para que esté el sector ahí dando los buenos resultados y que los gobiernos dicen, hemos logrado que las exportaciones no petroleras aumenten. ¿Será eso cierto? A ver, a mí me gusta hablar como me enseñaron a mí mis padres, don Alfredo Escobar y al líder que yo admiré, don Asaú Bucarán. Habla con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que el presidente Correa dijo, le quedé debiendo a la agricultura.
con tantos miles de Sí, millones. señores, lo El dijo. presidente Lenín tuvo problemas que un diputado y buen amigo, en paz descanse, Eduardo Mendoza, denunció que habían vendido el ministerio. Y hubo denuncias tremendas. El presidente Lasso importó arroz en el Ecuador. En el Ecuador, que la cuenca baja del Daule tenía, cuando fuimos ministros con el presidente Gutiérrez, 420.000 hectáreas de arroz. Hoy tenemos 260.000 hectáreas de arroz. Entonces, ¿qué indica eso? Indica de que dos agriculturas, la de exportación, como tú dices, Clever, está bien porque está en manos de empresas privadas. La de exportación, banano, se acaba de dictar un decreto para justamente hacer un censo de ver cuántas hay. Cacao, teníamos 609.000, 629.000, dicen, se han sembrado 100.000 más, están regalando plantas de cacao, y le digo, la prefecta del Guayas, los rectores de universidad, es un daño lo que están haciendo. Tú sabes que en economía sembrar más allá de la oferta es un daño. Entonces, esa economía de exportación está bien, más de 20.000 millones de dólares. Pero hay otra agricultura, la que dice la FAO, la ONU, la agricultura familiar campesina, la AFC, la que te abarca arroceros, plataneros. El 80% de los plataneros en el Ecuador son dueños de menos de 5 hectáreas. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros, el plátano no solamente que es de Ecuador, el plátano se consume en Europa. Le hablo con conocimiento de causa, hice un video que lo envié, volando del vuelo del John F. Kennedy, de Nueva York a Sacramento, 6 horas y media de vuelo. Los snacks que le sirven en JetBlue son chifles de Manabí. Entonces, miren lo que hemos alcanzado, pero no hay una ayuda para justamente lo que es la agricultura familiar campesina. La exportación sí, flores más de 1.000 millones, la balsa ecuatoriana, el café de especialidad. El café de especialidad hemos hecho con el señor Jorge Delgado, con el señor Humberto Heredia y con una institución, ProEcuador ayudó este año, 3 tazas doradas, 3 galas cafetaleras en Nueva York. Hemos elevado el glamour, el gourmet y el aroma de café ecuatoriano, de café de especialidad. Kimberly, hay café ecuatoriano que se venden a $100 la libra, $100 la libra. ¿Usted se imagina qué lujo para el Ecuador? Ecuador llegó a tener 556.000 hectáreas de café. Nos quedan 26.000 hectáreas. De esas 26.000, 6.000 son de café de especialidad, de Loja, de Payatanga, de a 100 kilómetros de Pichincha, de Imbabura. ¿En el oro? En el oro, en Piñas. En Piñas. Pero, es muy buen café. pero Jipijapa, donde Desapareció. realmente ahí aparecimos como cafeteros o cafetaleros. Pero, ¿qué pasa con el sector? Nos hemos incorporado al primer mundo en cuanto a tecnología en el sector agrícola o no. No nos hemos incorporado, y vamos a hablar que lo que hizo el censo, la señora prefecta, que es un reclamo a voces que hacía el Foro Agropecuario, que lo preside el ingeniero Mauro Erazo, Brenda Mendoza, Leonardo Escobar Agropecuario, un gran ministro de Agricultura, Emilio Gallardo, en el año 2000. La prefecta nos presenta un censo, lo cual hace un despertar. Creo que el prefecto del Oro está pensando en hacer un censo. El prefecto de Manabí, coidiario de la prefecta del Guaya, está pensando en hacer un censo. Eso hará que cojamos una realidad para que no se siembre pitahaya. Pitahaya nace en Palora, en la Amazonía, hace 42 años. Se convierte y llega a Manabí y a la península de Santa Elena. Pero la pitahaya hoy en día, en estos momentos, en estos días, son 10 pitahayas por $1, 8 pitahayas por $1. ¿Por qué? Porque se está sembrando demasiado. No hay planificación. Al no haber censo agropecuario nacional hace 25 años, no hay agenda de Estado agropecuaria. Perdóneme, economista. Su título economista lo dice claramente. ¿Cómo puede planificar si no tiene? Tenemos dos enfermedades graves en las musáceas que usted me decía, en las 240.000, que son banano, plátano y orito. El moco 5 y el fusarium. Y el fusarium 4. Tenemos científicos de la talla del doctor Víctor Hugo Quimí, un maestro de maestros, el ingeniero Alfredo Saltos Guale, 2 veces ministro de Agricultura,
el hombre que yo más admiro en agricultura. No es su edad, es su sapiencia y su experiencia. Y el doctor Víctor Hugo, que es especializado en Escocia, ¿cómo cree que es posible que el gobierno no los convoque a ellos para tratar este tema del moco y del fusario? No nos lamentemos más tarde, como dijiste tú, Jipijapa, la sultana del café, no tiene hectáreas de café. Si en Jipijapa hay 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas es mucho. Manabí tuvo 250.000 hectáreas de café. O sea, mire, Kimberly, la historia, si el que no la conoce, repetirá los errores. El gobierno actual tiene que llamar necesariamente a un censo agropecuario, hacer una agenda de Estado como la hizo Fujimori, como la hizo Pepe Mujica. Uruguay, país tan pequeño, exporta, tú has ido varias veces a Uruguay, exporta 500 millones de dólares en arroz. Sí, sí. Ahora. Y la cuenca Baja del Daule se vio obligado en el gobierno del presidente Lasso a importar 15.000 toneladas de arroz porque no teníamos. Sí. Así es, así fue. Leonardo, ¿qué es la Fundación Antama? ¿Qué nos exige la Fundación Antama? ¿La Fundación? Antama. Bueno, no me llega. Yo he leído que esta fundación como que nos defiende ante los países compradores de nuestros productos agrícolas, para que ellos los productores, nosotros, vayamos mejorando la calidad, y especialmente pues en estas, como por ejemplo el camarón en Brasil. ¿Por qué no lo aceptan? Entre comillas, porque no cumple con la normativa fitosanitarias, por ejemplo, y el banano también, y también el resto de productos agrícolas obedece a que tenga que cumplir estas normativas, y según esta fundación es la que puede colaborar o está colaborando, según lo que he escuchado. A ver, hay varias fundaciones. Este año, 2025, yo estuve 48 días continuos en Europa con diferentes productos agropecuarios. Y hay varias instituciones que ayudan justamente a guiar y a lograr lo que se llama la trazabilidad. Y esa trazabilidad que no le hace falta a lo mejor a los grandes camaroneros, que hay que reconocerlo, que tienen un mérito empresarial a nivel mundial, los grandes bananeros de AEBE. Tampoco. Pero en cambio hay productores de pequeños productos que se exportan, que no tienen el conocimiento y las relaciones internacionales ante una comunidad europea cada vez más exigente y pidiendo hasta productos orgánicos. Entonces, hay varias fundaciones, hay varios organismos, y entre eso destaco la FAO y destaco algo nacional, Proecuador. Proecuador está haciendo un gran trabajo. Así como también reclamo el Censo Nacional, debo reconocer que las relaciones bilaterales, y ahora ya no son conjuntos de países, bilaterales, las relaciones con China, las relaciones con Corea, la mejora con Estados Unidos de a 103 productos que nos quitaron el 15%. Entonces, ahí deben aprovechar. Y te lo hablo con conocimiento de causa y experiencia de 3 años. Nosotros hemos llevado la taza dorada de Estados Unidos con Anecafé, su gerente general Pablo Pinargote. ¿Y qué ocurre? Que se ha beneficiado netamente el productor. Kimberly, me dirijo más a usted por su juventud, porque esa juventud es la que tiene que manejar el país y maneja. Se vende, le repito, usted sabía que en el Ecuador hay café que se vende, el más barato $30 la libra, y término medio $100 la libra. Usted se imagina, ¿quiénes son dueños? Indígenas, profesionales. Quien ganó la taza dorada este año, el ingeniero Angelino Abá, que fue académico y se retiró para sembrar en el cantón Olmedo de Loja. Y el alcalde del cantón Olmedo de Loja la ha llamado la República del Café, porque ha ganado 2 veces la taza dorada y porque el café de Olmedo de Loja se ha llegado a vender en el pueblo, en el cantón, a $100 la libra. ¿No cree usted que eso es una tan noticia como uno cuando clasifica un mundial de fútbol? Por supuesto. Como cuando ganamos una medalla olímpica con el presidente del Comité Olímpico, capitán Jorge Delgado Panchata. Entonces, esas son las noticias
que yo me siento alegre que me haya invitado la radio Caché 90.9, su ejecutivo, Clever Chica, y usted, a hablar de agricultura, porque casi nadie invita a hablar de agricultura. 7 de la mañana, 53 minutos. Fernando Cajo, desde Estudio 2, allá en Quito, con el ingeniero Leonardo Escobar, ex ministro de Agricultura. Fernando. Gracias, Clever. Muy buenos días al ingeniero Escobar desde acá, desde la capital. Y en efecto, el tema de educación y el tema de agricultura a veces no se topa en los medios tradicionales, pero ahí estamos justo escuchándole a usted las bondades que nos da este sector a los ecuatorianos y a la economía, que es fundamental. Ahora, siempre se dice, ingeniero Escobar, hay que volver los ojos al campo. Esto yo lo recuerdo ya por décadas que ejerzo el periodismo. Y definitivamente esta frase tiene bastante contundencia. En la coyuntura que vive el país, que vive el mundo entero, Ecuador siendo un país mega diverso y con diferentes regiones, ¿cómo mira usted la política estatal del actual gobierno? ¿Usted cree que se está cumpliendo? ¿Hasta dónde debe llegar y cuáles deben ser las perspectivas? Porque como ya estamos en cierre de año, es hora de balances. Muy buenos días, economista Escobar, mucho gusto. Licenciado Fernando Cajo, muchas gracias. Usted acaba de decir volver la mirada al campo, frase que sustituye sembremos el petróleo, que en 1972 truncó la democracia por manejar el petróleo. No se sembró el petróleo, nunca se ha sembrado el petróleo. Es verdad que hay carretera, que hemos mejorado, que el petróleo ayudó a sostener la economía ecuatoriana, pero si ustedes, y aquí hay un economista, si ustedes manejan la economía del país, solamente la agricultura de exportación llega a los 25.000 millones de dólares. Según el Banco Central, este año las remesas llegan a 7.000 millones de dólares. Si monetizamos la comida, desayuno $1, almuerzo $1, cena $1, $3, por 17 millones de ecuatorianos según el censo del presidente Lazo, 17 por 3, 51 millones de dólares. Por 30 días del mes, 1.530 millones. Por 12 meses, 18.500 millones para alimentar al pueblo y tenemos el 24% de los niños desnutridos en la zona central de la cordillera. Estamos hablando que solamente en comida nacional y exportable suman los 40.000 millones. El presupuesto general del Estado es 46.000 economistas, ¿no? El PIC es 120.000. 125.000. O sea, mire usted la importancia, no se le da a la agricultura el presupuesto debido. Este año el presupuesto va a llegar a 124 millones de dólares del Ministerio de Agricultura. No es fácil hacer la agricultura familiar campesina. Al inicio de este programa, el economista Clever Chica dijo, él opinaba, y seguramente se instruía, el desarrollo de las exportaciones es gran esfuerzo del empresario privado. No tenemos cooperativas en la costa. Él dijo que la mayor parte de los productos exportables son en la costa. Sí, es verdad, pero no tenemos cooperativas en la costa, no tenemos asociatividad. Entonces resulta que el productor le vende al intermediario, el intermediario vende al bodeguero, ya bien en Durán, bien en Guayaquil, bien llegando por algunas de las carreteras a los puertos, y ese al que exporta. Entonces al productor no le queda. Por eso es que el agricultor se vive quejando y los jóvenes están en Durán. Había una etapa del básquetbol preciosa, y no estoy metiendo deporte con agricultura. Había un ferroviario, había unos clubes en Durán. Claro. Eran 20.000 personas. Durán es la quinta ciudad del Ecuador. Más de 550.000 personas, más grande que Cuenca. ¿Y qué es lo que tiene? Un dormitorio, con respeto a Durán, un dormitorio ambulante de la gente que migra del campo, del Austro, del Oro, del mismo Guayas, del Triunfo. Entonces, de esa manera, el no volver la mirada al campo, usted va a tener que las ciudades, puertos van creciendo, los informales no encuentran sus ingresos y los niños son presas de este narcotráfico que se está combatiendo, de que yo creo que es imprescindible combatir la inseguridad para volver la mirada al campo y de esta manera haya mayores fuentes de empleo en Ecuador. Había un gran economista, Kimberley, el economista Francisco Suez. En una de sus conferencias dijo claramente, Ecuador lo que sabe hacer es agricultura. La fábrica Chevrolet cerró
60 años en el Ecuador el año pasado. Este año, la fábrica FIA duró 20 años. Las ensambladoras de línea blanca terminaron cerrando. La agricultura, desde que es historia, se mantiene. Y una última pregunta desde Quito, economista Sí, Escobar. ¿Qué bien, qué mal le ha hecho durante estas décadas la reforma agraria, por ejemplo, que es un punto fundamental en lo que significa la agricultura y su ejecución acá en el país? Mire, así como ustedes estudian la economía, estudian los problemas políticos del país, yo me he dedicado toda mi vida a estudiar políticas agropecuarias. Y si usted analiza la reforma agraria hecha por el general Rodríguez Lara, de quien no es de mi simpatía, lo respeto, vive, no es de mi simpatía porque persiguió al partido nuestro, a CFP, nos impidió, pero al César lo que es el César. La reforma agraria que él hizo fue una reforma agraria muy buena para el Ecuador. Si usted compara Ecuador con los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, al no haber reforma agraria allá, hubieron guerras durante 40 años, hubieron revoluciones internas, hubieron crímenes, asesinatos. En Ecuador se repartió la tierra, lo acaba de decir Kimberly, 629.000 hectáreas de cacao, 195.000 productores. O sea, mire usted cómo están repartidos en el Ecuador, gracias a Dios que tiene un pedazo de tierra, que no podemos hacer agricultura masiva como la soya, como el trigo. El maíz sí, el maíz estamos dando el maíz necesario para que el Ecuador no se vea obligado a importar. Por lo tanto, la reforma agraria sí tuvo su logro en el Ecuador. Logro que de pronto lo disfrutamos todos los ecuatorianos porque es un país diverso, como decía, y lo que menos nos hace falta es alimentos, ¿no? En la sierra, en la costa, a Dios gracias, somos bendecidos. De mi parte, ingeniero, un gusto y muy buenos días. Vuelvo a Guayaquil con Clever y Kimber. Gracias, Fernando. 8 de la mañana, para terminar un poco este diálogo fructífero, obviamente. Con experiencia, sabiduría y su título académico profesional, Leonardo Escobar, ¿qué idea le podemos dar al ex ministro de Economía, señor Juan Carlos Vega Malo, más Vega que Malo, ahora ministro de Agricultura? Correcto. ¿Cuál es la recomendación? ¿Será que la recoja por lo menos a gente experimentada como Leonardo Escobar? A ver, en la vida uno tiene que ser respetuoso. Cuando uno fue ministro también recogía las cosas. Yo le diría, con todo el respeto al señor ministro, Juan Carlos Vega, que creo que lo está haciendo con mucho entusiasmo, con mucho acercamiento. Ya fue ministro de Finanzas. No lo critico, pero es lo que la percepción. No vi que hizo nada grande como ministro de Finanzas. Lo veo ahora como ministro de Agricultura con una intención de ser algo, una segunda oportunidad, que no se le pase el bus. Haga el censo agropecuario. Eso que le están diciendo de Renagro no es censo. Haga la agenda de Estado. Haga lo que está haciendo, acercándose a los agricultores. Páguenle los arroceros que le están debiendo. Sí, lo más pronto posible. El presidente de la República, y lo digo con fecha, el último domingo de campaña para su presidencia de la República, el señor presidente dijo: he dispuesto al ministro Palacio que compre el arroz a los arroceros. Le compraron, pero no se lo han pagado. Señor ministro. Pero no le compraron a todos, a unas cuantas piladoras también, que eran justamente de Guayas y Los Ríos solamente. Sí, Esas eran bueno, las es el provincias. 80% donde se produce, Claro. pero lo importante es que, mire que Galo Lara le ha hecho pagar a los arroceros en Los Ríos. O sea, entonces, que le pague a los arroceros. Los arroceros siembran en yarda, en cuadras, en varas, que no son medidas de superficie aceptables en el Ecuador, pero son las medidas que usaban no nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Ellos arriendan la tierra. Y segundo, tenga entendido, señor ministro, que el arroz es el segundo producto alimenticio más vendido en el Ecuador. Los 5 productos alimenticios según Banco Central. El pan, teníamos 106.000 hectáreas, nos quedan 6.000, todo se importa. Segundo es el arroz, el 33% de la dieta de los ecuatorianos. Tercero es la gaseosa, que produce obesidad y diabetes.
Cuarto producto, la leche cruda. La leche cruda no se pasteuriza. Y quinto producto es el pollo, que son 29 kilos per cápita al año. Y un producto adicional que no está, pero que hay que agregarle, el plátano. 43 kilos per cápita al año es lo que come de plátano. Chifles, verdes, maduros. Imagínate cómo se ha convertido ese alimento. Pero le subieron el precio predilecto. oficial, ¿ah? ¿Ah? ¿Cuántos centavos? ¿50 o 25? 25 centavos le subió la caja, pero te comento que la caja llegó hace un mes hasta $22 por la demanda mundial. $22 por la demanda mundial. Entonces, esas recomendaciones para el señor ministro Vega. Sí, ¿Qué más? yo creo que sí, insisto, el censo, la agenda, los KIC, señor ministro, los KIC y las camionetas contentan a los pseudos líderes agropecuarios. Pero ¿no será que hay que adoptar medidas de largo plazo? Por supuesto, Estructurales, la agenda agropecuaria. La agenda agropecuaria te ayuda a estructurar para que con el censo se haga un mapeo. A ver, así como ha dispuesto el señor presidente, porque es el presidente el que lo ha dispuesto, ¿cuántas hectáreas hay sembradas de banano? Han dado hasta el 31 de diciembre del 2026. Ya no se va a sembrar más banano. Claro. Ya no se puede sembrar más plátano. Ya no se puede sembrar. Ahorita sí, plátano también. Pero ¿qué ocurre? Que así hay orden. Así como en la caja fiscal se pone disciplina y orden, en la agricultura es lo mismo. Tiene que tener con data, con estadísticas. Tú me preguntabas innovación. La agricultura ecuatoriana no llega a 4.0. No llegamos a 2.0. Sí. Mire que la semilla certificada, declarada por INEA, tenemos 11-12% de semilla certificada para arroz. Entonces no podemos tener una producción que la tiene el señor Yunes, que la tiene el señor Eite Lozano, que son arroceros tecnificados. Yo doy nombre porque en la vida uno tiene que estudiar y señalar las personas que son ejemplos. Como hay 3 hombres ejemplares que debiera el ministro pedirle un día una conversación. Don Esteban Quirola, 90 y pico de años. Don Boneres de Pereira, 90 y pico de años. El señor Chonquín Quevedo. El señor Sixto Borrero, dueño del restaurante El Ají en vía Tres Postes, bananero. Mi ciudad de origen. Entonces, Le falta uno, don Euclides Palacio. Don Euclides Palacio, Claro. el papá del ministro. Entonces, Del ex ministro. del exministro. Entonces, mire usted, recurrir a esos sabios de la agricultura es poder enraizarse él con lo que estudió, porque te digo que los estudios de él son muy excelentes. Entonces, eso es lo que le falta, la compenetración con los agricultores. Yo tuve la oportunidad de joven, de con 30 años, venderle mi primer sistema de riego al señor Galo Plaza Lazo, que había sido presidente del Ecuador, había sido secretario general de la OEA, y lo logré convencer que el sistema de riego por pivote central era lo mejor. Y me aceptó, lo cual me dio una enseñanza tremenda en la hacienda de La Zuleta. Le vendí el primer sistema de riego central al señor Edgar Córdoba Polo, que fue alcalde, prefecto, gobernador del Oro, y que todavía está así la hacienda. Entonces, tienen que recurrir a los que más saben. Esos 4 hombres, arriba de los 90 años, que converse con ellos, que le cuente la historia del desarrollo agropecuario, cacao, banano, camarón, tiene todo, banca, el don Esteban Quirola. Son hombres ejemplares. No le he dado nombre de hombres que son ejemplares. Pero vamos a la elemental, ¿ah? Para mí, el ministro de Agricultura, como que acaba de renunciar, que ya Danilo Palacios. Danilo Palacio, un gran ministro, para mí un gran ministro. O sea, tiene que conocer el medio y que el medio lo conozca a él. Yo recuerdo, don Walter Andrade, en Mocache, en la provincia de Los Ríos, se sentaba el ministro conversando ahí como cualquier otra persona y intercambiaban... Antonio, el bello Antonio. No, es el bello, es el rector de la universidad. Don Walter Andrade... No, Antonio fue el ministro. Antonio fue el ministro. Sí, Antonio ministro y de Agricultura. También, pero yo hablo de don Walter, sí, claro, el cacique. El cacique, que era el líder de los Andrades. Claro, pues. Ya. Entonces, el ministro tiene que
ir y sentarse en un banco cualquiera, un tronco y conversar con la gente. Usted lo ha hecho, ¿por qué pasa? Eso es lo que estoy viendo en el actual ministro. O sea, nadie discute que el anterior ministro también zamorano y preparado, pero le faltó acercarse al actual, y lo digo con sinceridad, sin ningún compromiso. Yo creo que el Eclesiastés es claro, hay tiempo para todo. Escobar, ya tuviste tiempo para lo tuyo. Ahora, dedícate a aportar lo que Dios te ha dado, lo que mis abuelos, mis padres, catedráticos, amigos, esta oportunidad de hablar de agricultura. Usted sabe que la agricultura no es fácilmente convocada a exponer en los medios. Entonces, cuando uno va a hablar, tiene que venir con el mayor conocimiento de causa y actualizado. Claro. O sea, el ministro Vega lo intenta hacer bien. De ahí a hacerlo es lo que está haciendo. Páguele a los arroceros. Los arroceros claman como Galo Lara le hizo pagar en la provincia de Los Ríos. Y una cortita, que ella no cree, ¿no? El mejor partido que había aquí es, ¿ves? Listas 4, CFP, Pueblo contra Trinca. El señor, Ya dijo a Sadú Carán, su yo era líder pequeño, también. Yo conocí al señor Párez. Claro. Fueron 5 Alfredo hombres los Escobar fundadores. Urbina, uno de los 5 Fundadores del CFP. del CFP. Con el doctor Carlos Su Guevara partido. Moreno, que fue alcalde de Guayaquil, vino de un pueblito que se llama Lito. Le voy a traer un día, que haya una próxima oportunidad, Dios quiera, un libro de Asá Bucarán que escribí yo. Yo he escrito 7 libros. Sí, este libro. Leonardo, sí era afiliado. Ya no existe el partido. No, yo No, ya sé. no existe. Pero en mi alma, en mi corazón, toda la vida. Igualito yo. Toda la vida Pero se quedó existe el CFP. edificio todavía, así me ha contado el eco. Sí, en la calle Boyacá, Ajá. en la Boyacá. Y en la esquina de la calle Boyacá y Sucre estaba el Colegio Instituto Nacional, donde se graduó de contador Asá Bucarán y mi padre Alfredo Escobar Urbina. O sea, Wow. hay recuerdos históricos de eso. Bueno, sí. mire que uno de los mejores alcaldes de Guayaquil, el ingeniero León Febres Cordero, lo hizo pintar en la cúpula Asá Bucarán. Está él y está Febres Cordero. O sea, la historia no se la puede negar. Correcto. Qué gusto haber conversado un rato con Alfredo Escobar. Leonardo. Leonardo. Alfredo es mi padre, con Ajá. mucho orgullo. Sí, lo fundador dije, del don CFP. Alfredo Escobar Urbina. Urbina. Sí, sí. Gracias por estar con nosotros. Economista Clever Chica, me ha hecho vivir años felices al lado de la juventud de Kember y Fernando en Quito. Y otro equipo de jóvenes. Además, déjeme felicitarlo. Qué lindo estudio que tiene. Gracias. Lo único que está muy amarillo. Eso digo yo. Amarillo es el sol, señor. Ya. Vida. Gracias. Sí, señor. Felices Pascua, mi querido Leonardo. Gracias, una feliz Navidad a los campesinos. Abrazo. Nos vamos, Fernando. Nos vamos, estamos atrasados. Porque vienen Así los es, deportes. porque somos cumplidos. Terminamos en 11. Bueno, La lotería cae en mañana, 11 Dios esta mediante, semana. a la misma hora, mi querido Fernando. Así es. Buen a día, todos compañeros. nuestros amigos, oyentes y televidentes, le decimos Gracias. totales. Chao. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Caché 90.9 FM. Inicio de